Buenas tardes, bienvenidos a Ludagora. En esta ocasión vamos a estar hablando de farming. Aquí está Hacen, del Laboratorio Hola. de Realidad Virtual y Videojuegos. Sí. Y Marat Ocampo. Bueno, ya saben que quienes nos siguen en línea pueden dejar sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios y acá los leemos. Este tema se va a relacionar un poquito con el tema de la sesión anterior. Ya habíamos con alguna manera vislumbrado que tocaba con el tema de farming. Y creo que con base en la conversación que estábamos teniendo hace un momento, podríamos comenzar problematizando el concepto de farming para ver un poquito como hasta como cómo permea tanto las narrativas, como las dinámicas, como los objetivos de los juegos, etcétera. Bueno, pues creo que cuando pensamos como cómo podemos clasificar el farming, creo que, y fue una de las discusiones que nos llevó a hablar de este tema, es la discusión como en dos grandes divisiones del farming. Uno que es el farming activo dentro de los juegos, que se trata de recuperar la mayor cantidad de cierto tipo de artículos, puede ser oro, puede ser experiencia, pueden ser cierto tipo de elementos que sirven para crear otra cosa, pero de esta forma se puede ir generando cierto tipo de trabajo dentro de los juegos. Por otro lado, existe el trabajo de farming, que es una derivación de este tipo de trabajo, pero donde lo que se realiza es justamente la actividad de farming como una forma de vida y una forma de trabajo, que se trata de ir recolectando estas cosas para vendérselas a alguien más, ¿no? La minería de juego. Yo siento que cuando empezamos a pensar como en las complejidades del farming, las complejidades en general se relacionaban con los problemas relacionados con cómo modifica esto la experiencia del juego y también cómo modifica esto la experiencia o cómo se retrata el trabajo y la relación entre trabajo y juego en los videojuegos. Creo que todo eso es muy importante dentro del funcionamiento del farming y que abren como esta cepa de problematización general. Sí, justo a mí me gusta esta como división entre mecánica de farming y práctica de farming, porque justo en esta, como lo mencionas, en cómo altera la experiencia, también creo que sería válido pensar en qué momento el juego ya deja de ser un juego y pasa a ser un servicio de justo trabajo, ¿no? Como también qué tanto estamos trabajando para nosotros y también qué tanto estamos trabajando para la empresa que lanza este juego, ¿no? O este tipo de juegos. ¿Dos ejemplos, oye? Por ejemplo, hay uno muy conocido que es más o menos reciente, que es el de Roblox, en donde no recuerdo quién estaba demandando a Roblox porque justo prácticamente ponían a niños a farmear en sus ¿cómo los llaman ellos? En sus experiencias, creo, que son estos jueguitos, minijuegos que prácticamente los ponían a farmear elementos, objetos, a comprar objetos en el juego y prácticamente era un trabajo, ¿no? En donde pues ellos se metían, querían adquirir objetos para poder avanzar en sus experiencias y compraban o gastaban o trabajaban y justo o tradeaban como con estos ítems o objetos dentro del juego. Entonces creo que ahí ya es justo este tema en donde el juego ya no es tanto un juego, sino justo es más un trabajo. Y justo el farming ya no es una mecánica, sino una práctica. Por ejemplo, allí en ese ejemplo, ¿qué implicaba el trabajo? Trabajo. Por ejemplo, esta parte de, ok, si te metes como a esta experiencia, a este juego, en donde, supongamos, tienes que ir como en... Bueno, supongamos, tienes que ir a minar para sacar ciertos ítems, ¿no? Oro, por ejemplo. Entonces, otro personaje necesita ese oro para comprar otras cosas o para crear nuevos objetos, como lo mencionábamos. Entonces, tú le vendes ese oro, ya sea dentro del juego, por otros ítems o un nivel más, comprando o bueno, vendiendo este oro por dinero real, ¿no? Como con transacciones y demás, que es justo otra práctica que se ha estado... pues que ya es más común, ¿no? Por ejemplo,
también yo comentaba mucho este caso de RuneScape, un juego en donde igual es online, tú te metes, farmeas cosas, peleas y demás, y se volvió muy famoso, me parece que en tiempos de pandemia, porque Venezuela se volvió muy activo en este juego, justo por este mismo tema, porque ellos podían meterse a jugar, farmear y venderle esos ítems a otros usuarios que los necesitaran, y ya era con dinero real. Entonces, justo, eh, pues hubieron muchas familias que usaban este juego como un ingreso de trabajo real. Y también, por otro lado, como en la experiencia de otros usuarios que no lo usaban como un medio de trabajo, sino como de diversión, sí repercutía en grandes problemas de como economía dentro del juego, que justo la economía dentro del juego se desplomaba porque ya era más fácil que alguien te vendiera estos ítems que fueran difíciles de alcanzar, y entonces justo esto llevó a una guerra dentro del juego en donde eh, usuarios de otros países estaban en contra de que los venezolanos jugaran. Entonces, bueno, es una historia bastante grande que justo desencadenó a partir de este tipo de farming, en donde, para resumir, básicamente Latinoamérica se unió con Venezuela para luchar en esta guerra, y después los desarrolladores del juego dijeron, ok, ya no va a haber guerras, vamos a poner... vamos a modificar el juego para que ya nadie pueda como pelear en estas zonas o demás. Entonces, justo también este es un ejemplo de cómo estas prácticas de farming en los videojuegos alteran también como pues la jugabilidad, la experiencia de los demás, ¿no? Y cómo pueden llegar a ser nocivas. Y bueno, es que también tienen esta arma de doble filo, ¿no? En donde tanto pueden ser nocivas para varios jugadores, también pueden ser un producto de beneficio para quien lo usa como un trabajo, ¿no? A mí aquí lo que me parece muy interesante es que ya es esa economización dentro del mundo de los videojuegos, ¿no? Porque aquí ya empieza a retratarse como este límite donde hay algún tipo de jugadores que empiezan a ser trabajadores, Sí. ¿no? Uh-huh. Que ya el juego no es por sí mismo simplemente una forma abierta de diversión, sino que empieza a volverse un tipo de rutina, un tipo de trabajo. A mí eso es lo que me parecía interesante, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Llega hasta estos puntos como cuando la economía de un país se ve reflejada dentro de ciertas prácticas de videojuegos, que lo que se está intentando hacer es ganar a partir de los videojuegos cierto tipo de recursos. Pero no es la única forma en la que funciona ese trabajo. Yo cuando empecé a pensar en farming, en la realidad pensaba en el farming cuando todavía no vivíamos en un mundo donde la transaccionalidad económica estaba relacionada con la obtención de estos temas. Yo en específico estaba pensando en Final Fantasy y el farming que era necesario para poder obtener los recursos. En esos tiempos todavía no había alguien que externamente te lo pudiera vender. Y el farming constituía justamente como este límite donde la práctica del juego, uno ya dejaba de jugar solamente por el placer y de repente uno estaba invirtiendo muchísimas horas en hacer tareas repetitivas que permitían conseguir algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que hay un reto dentro de Final Fantasy X donde uno tiene que evadir rayos, ¿no? Es para obtener el arma especial de uno de los jugadores y uno tiene que estar evitando 100 rayos seguidos. Entonces, tiene como todo este tipo de actividades donde ya uno no solamente está buscando como ganar el reto, sino que uno se empieza a meter en la tarea repetitiva y a partir de eso uno obtiene beneficios. Muchas veces para llegar a formas injugables, ¿no? Porque uno de repente obtiene tanta experiencia donde uno está viviendo en el overkill constante dentro de estos juegos.
y es una modificación de las prácticas del juego en ese sentido, ¿no? Como base. Y en ese sentido creo que se empieza a convertir como en este trabajo, porque uno ya no solo está realizando, realizando la tarea para divertirse y tener placer, sino que uno lo hace con el objetivo de obtener un beneficio. Y justo creo que cuando empieza a ver esa estrategia de obtener un beneficio es donde los videojuegos empiezan a ser modificados en términos de lo que son y empiezan a volverse en trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, justo también pensando como en estas mecánicas de los juegos en donde el juego más se termina convirtiendo en un trabajo por llegar a un objetivo. También es algo que yo sí he visto como cada vez más común en los juegos. Por ejemplo, en estos juegos de supervivencia siempre debe haber una mecánica de farming, ¿no? Entonces, justo hay veces en las que uno pierde como la noción de por dónde va el juego y prefiere irse a esta parte del trabajo. Entonces, incluso ya hay juegos que justo son 100% de esto, ¿no? Como casi como de trabajar. No lo he jugado, pero he visto más o menos cómo funciona. Se me acaba de ir el nombre. Es un juego en donde prácticamente trabajas para construir fábricas o construyes como máquinas que funcionan como justo para farmear. Olvida el nombre, lo voy a buscar, pero justo es esto, ¿no? De cómo pasamos a convertir el juego a un trabajo y cómo es esto, cómo nosotros también pensar en cómo nos afecta, ¿no? O sea, cómo nos afecta, si nos afecta de forma positiva o negativa, como he visto muchos memes justo llegué de trabajar, ahora voy a cuidar mi granja en Stardew Valley, ¿no? Entonces es justo llegar a volver a trabajar, pero esta vez como de una forma, no sé si decirla digital, virtual. Entonces justo es como pensar en estas dos, también el pensar en por qué pasamos a querer seguir como trabajando en un producto o en un medio que debería ser para despejarnos, ¿no? O para otras cosas, sino justo para seguir replicando lo que ya hacemos. Bueno, a ver, pensando en que no siempre hacer como uso de anglicismos nos permite decir muchas cosas, ¿cómo definirían, o sea, si asumiéramos el verbo farmear, ¿cómo lo definiríamos? O si en español consideran que hay una sola palabra que lo podría como describir, o habrían una serie de palabras o de verbos que se podrían relacionar con el verbo farmer. Y lo pregunto por ejemplo, en esto que han estado diciendo, pienso en el problema de la noción de trabajo. O sea, estamos como asumiendo que hay una identidad entre farmear y trabajar, ¿no? O sea, es decir, como, no sé si toda actividad de farming en el videojuego equivale a trabajo. Y si hiciéramos esa analogía, ¿qué implicaría ese trabajo? Y lo pienso en dos cosas. Pienso, por ejemplo, en Hannah Arendt cuando está diciendo que el trabajo sobre un objeto implica reproducir todo el sistema que produce el objeto para que el objeto y el sistema puedan seguir existiendo, ¿no? Entonces, y pienso en otra noción de trabajo, por ejemplo, en esta que se le critica un poco a Marx, donde no importa el trabajo en sí, sino o sea, se asume que justo el trabajo es una repetición monótona de una función, o por ejemplo en el caso de los objetos, que ese trabajo lleve a la repetición idéntica del objeto siempre. Entonces, no se pone el peso sobre el contenido y cómo el trabajo transforma el mundo, sino en que el trabajo permite la reproducción y la acumulación, en este caso del dinero, y que a lo que tendría que apostar en este caso el trabajador es a poseer el medio de producción, pero se discute muy poco transformar el sistema de producción, ¿no? Es decir, lo que implica la relación entre los cuerpos dentro de ese sistema de producción y los objetos que se producen, ¿no?
Algo muy curioso de lo de lo que estás diciendo es que además la forma de trabajo específico es esta forma de trabajo que podríamos decir fordista, ¿no? O sea, esta idea de trabajo donde uno va encadenando cosas y realizando como una serie por ejemplo, para hacer dinero en algún lado, pues juntar cierto tipo de hierbas, convertirlas en una poción, esa poción después vendérsela a alguien en específico y empezar a ganar dinero a partir de este tipo de cosas. Pero el chiste es lo repites y lo repites y lo repites una y otra vez para hacer una acumulación masiva. Entonces, en ese sentido, conduce como a este tipo de estrategias de acumulación y como esta facultad humana, esta sensación que tienen que ver con la acumulación, sí, a partir de una mediación digital que está pretendiendo generar estos efectos dentro del juego. Y a mí lo que me parece curioso dentro de los términos de trabajo que estabas utilizando es que, por un lado, es un tipo de trabajo monótono, repetitivo y que uno está dispuesto a hacerlo solamente por la característica que tienen las recompensas que vienen a partir de ello, ¿no? Que en algunos casos es la extrema facilidad del juego, en otros casos es obtener algún tipo de herramienta mágica especial o algún tipo de recompensa extraordinaria, ¿no? Igual y alguna medalla de platino o algún tipo de elemento que te permita romper algún tipo de condiciones. Pero creo que lo importante tiene que ver en cómo se van generando dentro del juego cierto tipo de dinámicas del capitalismo, ¿no? No solamente son formas de trabajo que lo único que hacen es que muestran el trabajo como una forma abierta y como una forma lúdica, sino que hacen lo contrario, ¿no? Empiezan a ver cómo estos límites entre el juego y el trabajo no son tan exactos y son problemáticos y cómo incluso dentro del deseo de hacer eh, eh, ludiformes las formas de capacitación en una empresa, o eso siguen siendo trabajo. Entonces existe como esta relación donde el juego y el trabajo se empiezan a entremezclar y se vuelven un problema de cómo se vuelven esas prácticas del mundo, cómo el juego se vuelve una forma de reflejar algo sobre una cierta forma del mundo. ¿Para qué quieres acumular todas las cosas que puedas? ¿No? Ya hay algunos juegos o hay ciertos juegos que evitan o que pelean contra el farming intentando tener que tú tengas un límite en tu stock, ¿no? Si no puedes tener más de dos o tres de algo, entonces pues no puedes estar juntando cantidades masivas. Tienes que limitarte en las cantidades que puedes cargar, etcétera, etcétera. Pero en los juegos donde puedes acumular de forma libre, uno puede obtener una cantidad de objetos y de cosas que son completamente irrisorias y que llevan como a un tipo de sensación como de ganar el capitalismo, ¿no? Sí tienen que ver con una cuestión donde se hace una transferencia entre la experiencia digital del farming y el funcionamiento del trabajo y cierto tipo de incentivos para continuar haciendo este tipo de existencia digital como trabajo. Esta va a ser bueno, ya es la base de una forma de trabajo dentro del mundo digital. Existen muchísimo tipo de farmers que están intentando hacer desde juntar partes de criptomonedas o pueden estar buscando obtener recompensas raras, pero todo ya va apuntando a una forma donde la creación de este mundo digital conduce a un ejercicio del trabajo dentro de las funciones del capitalismo tardío que también es acumulativo, ¿no? Como tú decías ahorita. Sí, a mí también me parece interesante cómo los desarrolladores apuntan a estas ideas de como del sentimiento del vacío y querer llenar ese vacío y cómo apunta a la ambición, ¿no? A la ambición del jugador, a justo querer farmear o querer recolectar tantos ítems como pueda para, ya sea para ser más poderoso o tener más que el otro o poder justo conseguir un beneficio a partir de la práctica de farmear y también el cómo
los desarrolladores apuntan también a esta sensación como de premio, o de si tienes tanto de esto, te damos un premio, ¿no? O cómo fomentan que el jugador quiera seguir farmeando y no se le haga justo repetitivo y pues sí, mantenerlo como en este estado, ¿no? Es que estoy pensando como... pensaba en el problema de la repetición, y el problema de pensar la repetición y pensar si pueden existir dinámicas de juego. Es que pensaba en dos cosas. O sea, por un lado, si el trabajo que se realiza al interior del juego lo entendiéramos como una práctica creativa, o sea, es decir, pienso por ejemplo en tu ejemplo de Roblox, ¿no? Puede haber una práctica creativa que eventualmente la plataforma pueda decidir capitalizar, ¿no? O instrumentalizar para que genere vistas, dinero, etcétera, ¿no? Eh, digamos digamos que podría haber una práctica creativa que se pueda exponer a eso, ¿no? Pero hay como prácticas muy francas de la repetición donde no tienen el objetivo creativo por ningún lado. Y pensaba justo como en esto que decía Ana María sobre cómo la repetición puede ser confort, ¿no? O sea, es decir, que yo que juegue un juego donde justamente no me esté demandando ninguna actividad creativa y donde la actividad pueda llegar a ser boba, ¿no? O sea, como pienso a propósito de farming, como en estas granjitas donde sembrabas algo, tenías que esperar un tiempo, lo cosechas, lo vendes, ¿no? O sea, es decir, no hay ningún desafío en esa repetición. Y puedo llegar a mi casa todos los días después de trabajar a hacer un trabajo así de repetitivo y sencillo que de pronto pueda estar dando algún tipo de confort, ¿no? O sea, puede ser como... O sea, pienso que más allá del estímulo al interior del juego, cómo eso puede implicar como un cierto confort, como de ganar, de, no sé, no tengo como palabras ahora como para poderlo describir. Entonces, como que no es como que todos los juegos tendrían que ser como desafiantes en el sentido de que te demanden un trabajo creativo, pero que pudiese haber alguna ventaja también como en esas repeticiones, pero no sé si las podríamos extraer del contexto. O sea, pienso también como hace 15 años se pusieron de moda estos videojuegos para niños donde les empiezas a enseñar a programar. Entonces también son prácticas muy repetitivas, pero tienen la finalidad de entender ciertos conceptos básicos para la programación. Y los papás están muy contentos de meter a sus hijos a que aprendan a trabajar desde chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades? O sea, no me parece muy estimulante, pues, ¿no? O sea, porque incluso los ejercicios no son estimulantes en el sentido de inventar cosas como inputs, ¿no? Sino son como entender conceptos básicos para poder hacer un tipo de programación en el trabajo, digamos, ya asalariado, básicas, ¿no? O sea, creo que dije cosas muy raras, pero... No, o sea, raras como de que a lo mejor no tienen relación. No, creo que tiene mucho sentido cómo vas juntando esto, ¿no? Porque creo que hay casos muy interesantes. Por ejemplo, el caso de Farmville, que fue este juego que en cierto momento fue uno de los juegos más exitosos en Facebook. Dinero, ahora puedes poner algo que es más caro, etcétera, etcétera. Y sí tiene que ver con cierta satisfacción de logro, ¿no? O sea, sí hay una sensación de que estás realizando algo ahí, ¿no? De que hay un cambio, de que hay una modificación y hay una parte competitiva también, ¿no? Porque yo recuerdo la parte de Farmville donde había gente que estaba, es que yo ya tengo tal, y yo ya tengo tal, y yo ya tengo tal, y era una cuestión que tenía que ver con esta como deseo de realizar esta tarea
a cambio de atención, porque lo que se estaba intercambiando en ese momento era el tiempo de interacción con Facebook, ¿no? El objetivo del juego está bien, lo que le interesaba a las compañías era que pasaras la mayor cantidad de tiempo en esto para estar expuesto a la plataforma y volverte un usuario de mayor grado, pero de cualquier forma tenía esta función otra vez donde funcionaba como un trabajo, como tú dices, ¿no? Llegaba la gente de su trabajo o al mismo tiempo que estaban en su trabajo decían, ay, no quiero estar juntando cierto tipo de archivos o algo así, pero por otro lado, sí quiere estar juntando trigo en una pequeña granja digital, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, ese tipo de formas tienen que ver con la forma en la que se empieza a exigir esta modificación de la interrelación con los videojuegos, donde la interrelación ya no cabe estrictamente dentro de lo lúdico, ¿no? Y entonces justamente tiene que ver con este otro tipo de relaciones de transacción, de una sensación de éxito, que es una sensación de éxito digitalizada, ¿no? O sea, podríamos discutir si es hueca, yo creo que es hueca por lo que decías al final, ¿no? Que no es lo mismo cuando tienes un juego que te está enseñando a programar robots, por ejemplo, y te dice cómo tienes que repetir los circuitos para poder ir realizando la tarea, que una cosa como Farmville, que a todo el mundo que jugó Farmville en Facebook no le dejó nada, ¿no? O sea, el tiempo que utilizaron ahí, lo utilizaron eso. Y es una mecánica que se está saliendo estrictamente de este tipo de juegos que tiene que ver con la interacción en juegos como todos estos bubble poppers o vendedores de joyas, todas estas cosas que tienen que ver con ir solamente picando, picando, picando y que empieza a ver con esta cuestión donde los trabajos mecánicos, por eso hablábamos de los trabajos fordistas, los que tienen que ver con las cadenas de ensamblaje, son tareas simples, se vuelven esas repeticiones, se vuelven estas interacciones donde lo que importa es el ciclo de la repetición, pero es un ciclo de repetición que está estructurado por la interrelación con el juego como interacción. Era algo que no importaba cuando los juegos estaban solo dentro de una consola. Pero hoy en día, donde lo que importa más de los juegos tiene que ver con su exposición, su nivel de uso, etcétera, etcétera, los juegos en línea, pues obviamente este tipo de tareas se empiezan a volver tareas significativas para muchos, ¿no? En todos los RPGs, es una cuestión constante que si alguien quiere tener un resultado que no sea el resultado mínimo, hay que entrar al farming. No hay forma de entrar a estos juegos si uno no entra a este tipo de vinculación, a este tipo de ejercicio del videojuego, donde el ejercicio como repetición y como trabajo se vuelve un tipo de vinculación en cómo actuamos en el mundo y que actuemos a partir como de esta repetición continua. Sí, creo que aquí también hay menciones como, bueno, yo logro ver una brecha, una gran brecha entre este tipo de juegos que tienen como mecánica el farming, eh, tanto bueno, la brecha está entre los juegos actuales, que son más online, y los juegos pues que no usaban como este medio online, ¿no? Por ejemplo, ahora este tipo de juegos en donde el farming, que es una de las mecánicas principales, también tienen esta parte nociva que es de las microtransacciones, ¿no? En donde si tú quieres que tu planta crezca más rápido o más grande, tienes que pagar cierta cantidad, ¿no? Entonces, esta forma de jugar ya es más nociva, ¿no? Porque ya no estás, a pesar de que no estás jugando para aprender algo o para sacarle provecho, sino quitarte el aburrimiento, ya tampoco va por ahí tanto, ¿no? Sino es más como, bueno, ahora voy a gastar para que tenga la mejor calabaza que los demás, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, también un poco más actual, uno de los juegos que la mecánica principal es el farming y se volvió famoso porque justo no tiene estas ideas de microtransacciones y demás, es Stardew Valley, ¿no? Que justo retoma estas ideas de juegos donde tienes una granja
y pues te metes justo a plantar, yo qué sé, zanahorias o a cuidar a tus animales, se volvió justo tan famoso porque no tiene esta otra idea como nociva, ¿no? Y justo muchos y muchas personas, incluyéndome, usamos este juego justo, ¿no? Como para despejarte, porque tienes esta eh, como idea de que te vas a meter a un juego tranquilo en donde no vas no te exige demasiado y te permite incluso como eh, mientras vas jugando como pensar en otras cosas, ¿no? Y tal vez no te exige tanto, pero sí pensando en otros juegos como, no se me viene a la mente algún otro similar a Stardew Valley que sea como de granjitas, pero por ejemplo estos juegos que sacaron de Jurassic World, en donde tú cuidas como tus dinosaurios y demás, en donde fueron bastante criticados porque justo tenían esta parte de microtransacciones y justo como que son estas otras prácticas nocivas en este tipo de juegos que justo ya son más para beneficio de las empresas que justo lanzan estos juegos, a diferencia de juegos como anteriores que no usaban como estas prácticas. Entonces tú aquí dividirías como la repetición y este tipo de farming como en dos tipos, como un farming que está asociado como con cierto tipo de perversidad económica y otro que está relacionado con cierto tipo de sensación de tranquilidad y esparcimiento. Es muy curioso, ¿no? Que el farming es un tipo de relación de juego que es casual, que no pretende, que no necesita que alguien se vuelva, o sea, es hardcore y no es hardcore al mismo tiempo, porque para hacer farming en ciertos juegos necesitabas dedicar una cantidad de tiempo extraordinario, ¿no? Entonces vas a dedicarle mucho tiempo, pero las habilidades necesarias para realizarlo no son, no son necesariamente habilidades que son tan complicadas, ¿no? El chiste es que es una tarea repetitiva. Entonces, aquí que quería preguntarte un poco, ¿cómo sientes tú como la diferencia entre estos dos o cuáles son las dinámicas que conducen a un lado u otro? Porque creo que eso habla de estas prácticas económicas y de trabajo. Sí, justo a mí me gusta pensarlo así como lo mencionaba al principio, farming como práctica y como mecánica. Como práctica es justo todas estas ideas en donde el farming ya no tiene que ver tanto con el videojuego, con el beneficio, es que no sé si llamarlo como beneficio propio, sino como beneficio más hacia el desarrollador o la empresa, porque justo el farming ya no es algo que esté planeado, que tú te metes a un juego a farmear para distraerte, sino justo para dar un beneficio a alguien más. Ya sea para pagar a la empresa porque tú tengas más ítems o mejores tus herramientas para seguir farmeando o para subir de nivel, o justo esta otra idea como de farmear para tú venderle estos ítems a alguien más y crecer económicamente dentro del juego, fuera del juego, o crecer en otros ámbitos dentro del juego. Y por otro lado está esta otra parte que es el farming como mecánica, en donde el desarrollador sí piensa, ok, vamos a hacer un juego donde tú vas a farmear y te vamos a... El beneficio de que tú te metas a farmear o trabajar en nuestro juego es que vamos a, ¿cómo decirlo? El juego va a estar diseñado para que después de que tú farmees tengas esta sensación como de logro, ¿no? O como de recompensa. Eh, y justo te incita a que sigas jugando y puedas como tener una... Es que no sé si decirlo también como una experiencia sana, porque igual no pienso que sea... es más como un arma de doble filo en donde tanto puede ser sano o no, dependiendo de quién esté jugando, pero no está, esta parte de farming como mecánica no está inundada como de eh, estas otras prácticas tóxicas en donde ya llevan al jugador como a farmear para un trabajo más intrusivo. Es que creo que estoy un poco revuelto en esa parte de las ideas, pero no sé si se entiende más o menos cómo Sí, es que divido
entre práctica y mecánica. Práctica y mecánica, sí, una tiene que ver con cómo vas funcionando y la otra ya tiene que ver con una realidad del juego, ¿no? Como con una dinámica económica. Sí. Creo que se pueden separar. No, tú. Creo que ese es el tema, ¿no? Si realmente existe una separación, porque yo aquí creo que más bien tiene que ver que estamos en un estado de la sociedad donde la confusión entre juego y trabajo cada vez va a ser más importante. Y es una de estas preguntas, de estos factores transhumanos que están hoy puestos sobre la mesa, ¿no? ¿De qué forma va a funcionar el trabajo si en cierto momento existe esta obsesión que tienen en Silicon Valley porque se digitalicen las conciencias, ya hay un upload de conciencias digitales, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el trabajo? Las mecánicas y las dinámicas que se van a sentar van a partir de este tipo de dinámicas de los videojuegos. Obviamente, dentro de las estructuras digitales, quien tiene un avance más grande para hablar cómo establecer relaciones entre personas es el ámbito de los videojuegos. La computación por sí misma no puede hacer el trabajo de relaciones virtuales que logra hacer los videojuegos y la eficiencia de su transaccionalidad. Entonces creo que en ese sentido yo siento que es muy difícil separar incluso esos juegos que no tienen una finalidad económica, que hay una forma de trabajo repetitivo que no conduce a ningún lado. Porque ahí, esa es la diferencia, ¿no? Que no hay una transformación. Porque, por ejemplo, un músico va a repetir y repetir y repetir una vez y otro lo mismo hasta que le sale lo que quiere tocar, ¿no? Y es una forma de trabajo repetitivo que conduce a una transformación y por lo tanto yo creo que hay una serie de condiciones, pero dentro de los videojuegos me genera una duda donde hay cierto tipo de repeticiones que sí llevan a obtener un mayor grado de pericia o obtener otras, pero hay otras que simplemente se vuelven el proceso de la repetición y esta exigencia del trabajo como repetición y como saber que la existencia funciona a partir de este tipo de dinámicas de repetición. Abril dice, farmear como mecánica podría ser como lo que pasa en los idle games. Por ejemplo, farmear como práctica podría ocurrir en un juego como LOL, en los que farmear no es necesariamente parte del juego. Sí, bueno, no sé si entendí más o menos el comentario. Eran dos diferentes, como mecánica en el ejemplo de los idle games y la otra es como práctica en LOL. El primero no tengo tanta noción y en el segundo, ahí como tal la mecánica no es farmear. En League of Legends es más bien a medida que tú vas jugando y vas aprendiendo a jugar, vas subiendo de nivel, pero también yo, por ejemplo, ayer justo lo ponía como un ejemplo de farming, es en esta parte nociva en donde alguien no quiere subir de nivel, pero quiere el estatus de ser, ahí es como por clases y creo que la máxima es gran maestro o no me acuerdo bien. Challenger. O Challenger, ajá. Sí, creo que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, va subiendo, entonces entre más alto sea tu rango, pues hay más, no sé si decirlo, más respeto, más reconocimiento y demás. Entonces, hay personas que justo prefieren no estar jugando el juego y ganar tantas partidas que a veces resulta difícil porque no se trata 100% de ti, sino de que tu equipo también juegue bien. Entonces hay personas que prefieren pagar a alguien que justo se dedica a farmear estos niveles de experiencia para que tú subas en el juego y justo ya se vuelve como una práctica más como de sacarle provecho por medio de este tipo de trabajos y pues ya se pierde un poco también esta noción como del de uno mismo avanzar en el juego.
Entonces... Es que estaba pensando, o sea, ¿cómo entender la noción de mecánica de juego? Si lo entendemos como programa o si lo entendemos como técnica, ¿no? O sea, es decir, porque, o sea, por ejemplo, a mí mecánica me parecería como, o sea, pienso en el teatro completamente, porque tenemos que crear un escenario, personajes, relaciones entre los personajes y una historia. Entonces, esa mecánica estará determinada por lo que queremos que suceda allí, ¿no? Y cuando dices como práctica, pienso que es lo mismo. O sea, pensaría que la práctica sería un pedacito de toda la historia, pero al final del día está embebida en la puesta en escena. Entonces, ¿por qué lo pienso así? Porque cuando pensamos en un programa, justo lo que estamos decidiendo, estamos determinando que hay una serie de acciones que son posibles. Y hay una relación entre esas acciones. Es decir, hay una forma de llevarlas a cabo y de pronto de manera ordenada. Entonces quiere decir que para hacer la acción 8 tengo que hacer primero la acción 2. No hay manera de hacerlo distinto, ¿no? Y entonces las variables en cada una de las acciones se irán enriqueciendo conforme yo cumpla los pasos del programa. Pero no puedo hacer actividades que no están allí, ¿no? Ni el fin último del programa puede ser uno distinto al que es el del programa, ¿no? Entonces, en eso que decía Marat, yo no sé si puedo separar la práctica de la mecánica, porque al final el escenario solo me está permitiendo llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si además eso está embebido, o sea, es que yo no puedo dejar de pensar por qué a la gente le puede dar tanto placer. O sea, lo puedo pensar en una situación muy específica, como cuando tú tienes ganas de ver tele que no te demande atención. Entonces estás muy cansado y a lo mejor tienes un montón de problemas y no quieres pensar en tus problemas y entonces te pones a ver algo que sabes que es cero demandante, ¿no? Entonces, no sé, pensaría que a lo mejor una práctica repetitiva es porque yo decididamente quiero hacer algo que no me demande absolutamente nada, ¿no? Pero, o más bien la pregunta sería, si hay alguna mecánica de videojuego que logre romper, o sea, actualmente, eh, esta dinámica de la repetición vacía, ¿no? Por ponerle un nombre. O sea, porque Space Invaders, de alguna manera, como decía Marat, hay una repetición en la que eventualmente vas a poder concretar una habilidad que puede ser como mi relación con el joystick, ¿no? O aprenderme más o menos los tiempos en los que pasa el marcianito y más o menos comenzar a entender con qué velocidad, a qué distancia, en qué posición. Eh, no sé, o sea, es que es como pensar el problema del trabajo, o sea, si hay alguna actividad eh, moderna que genuinamente transforme el mundo o que solamente lo repita, ¿no? Es que creo que aquí es donde empieza como esa división, ¿no? Entre el desarrollo técnico y el desarrollo de conocimiento técnico como a partir de la repetición y la diferencia del objetivo de la acumulación del farming, ¿no? Porque el sentido creo que importa, ¿no? Porque uno, y por eso me interesaba mucho en esos términos creativos que tú los ponías, ¿no? Donde existe una esfera, donde existe una transformación de quien conduce esas acciones y otras que no. Por ejemplo, un juego que me genera problemas sobre los términos de farming es Minecraft, porque en Minecraft sí hay una modificación, pero claramente para poder tener recursos y para poder realizar grandes obras, tienes que hacer un trabajo de farming muy importante, ¿no?
Y es un modelo bien interesante porque tiene que ver con esa transformación de las relaciones virtuales del trabajo. Hasta dónde alcanzan esas repeticiones a ser una forma diferente de relacionarse con el mundo y no solamente un incentivo económico. Yo creo que incluso estos juegos que crean grandes cosas y están creando cosas súper interesantes en este tipo de juegos, no pueden escaparse de esta cuestión del trabajo de acumulación, ¿no? Me acuerdo algo muy chistoso que me dice mi cuñado, que él no entiende cómo hace 150 años hubo como toda esta pelea tan grande para evitar que los niños estuvieran en las minas y que hoy en día el juego favorito de los niños, o uno de los juegos favoritos de los niños, es un juego donde tienen que minar, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de ciclicidad y este tipo de efectos sobre las formas de trabajo y la digitalización, la forma en la que funciona nuestro trabajo? ¿Qué es nuestro trabajo? ¿Pura repetición o existe como esta posibilidad de transformación? ¿O qué conduciría a que hubiera una forma de transformación intensiva e interesante dentro de los videojuegos y no solamente como vendernos como esta necesidad de acumulación? ¿No? Y domesticarnos. De gastar el tiempo, ¿no? De domesticar, porque es gastar el tiempo a través de una acumulación digital. A ver. Sí, estaba pensando justo en este ejemplo de Minecraft y también el farmear, ¿cómo decirlo? Como un farmear con un resultado hueco, como lo mencionábamos. Creo que también hay, en este tipo de juegos, depende de cómo nosotros estemos viviendo esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, en Minecraft, cuando yo jugaba, justo hacía esto, me metía a minar, demás, tenía un montón de diamantes y ya, ¿no? No había una gran finalidad. Hasta que descubrí que justo hay una comunidad en Minecraft que juegan algo que se conoce como Minecraft técnico, en donde hacen prácticamente circuitos para crear cosas, ¿no? Como computadoras básicas. Y básicas es decir mucho porque ya hay personas que justo juegan o le sacan provecho a este tipo de juegos que ya hacen cosas interesantes como crear una calculadora funcional o jugar Doom funcional dentro de Minecraft. Entonces, justo para llegar como a estos resultados súper creativos, hay que regresar a esta otra parte de farmear, ¿no? Entonces, sí, ya mencionamos que hay juegos en donde el farmear no lleva a nada, hay otros en donde el farmear nos lleva a beneficiarnos a nosotros mismos o a alguien más, y también están estos otros juegos en donde podríamos sacarle algún beneficio un poco más creativo, ¿no? Entonces, y por eso yo me quedé con esta idea de Minecraft, en donde sí, la mecánica es farmear, pero también está este otro lado en donde tú puedes modificar la experiencia común del juego a algo para desarrollar otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de experiencias dentro del mismo. Yo creería que el punto central va a estar en eso, ¿no? En cómo generar otro tipo de dinámicas, porque las dinámicas propias del juego, sabemos si viene de una compañía como EA, va a las microtransacciones, sabemos que hay otras compañías que van, puede ser otro tipo de DLC o otro tipo de materiales que van a generar este tipo de incentivos económicos de la continuidad del juego y no solo de la compra del juego. Pero creo que existe una forma en la que, como decíamos, la repetición conduce a cierto grado de obtener pericia técnica, sea en la música o sea en los videojuegos, ¿no? Hay gente que por la cantidad de horas que le pone a esto, y entonces existe como esa diferencia de cuáles son las capacidades y los límites donde el trabajo, dándole una posibilidad, ¿no? O sea, que no tenemos por qué asustarnos cuando existe una relación y cierto tipo de asociación del trabajo y el juego, sino que es interesante pensar cómo es que se funcionan el trabajo y el juego y cómo han interrelacionado con el tiempo y cómo interrelacionan a partir de este tipo de dinámicas que nos generan, que nos muestran
formas del mundo y formas en las que nos estamos relacionando, porque tiene que ver con cierta forma de relacionarse con el mundo. Entonces, creo que dentro de esta operación donde los videojuegos también pueden ser trabajo, el chiste es cómo convertirlo en un trabajo que pueda permitirnos encontrar otras posibilidades, ¿no? Que hemos hablado de ellas, ¿no? Pueden ser cosas como el speedrunning o pueden ser cosas como la experiencia que tú dices de formar circuitos en Minecraft. Existen muchas oportunidades, pero creo que existe como esta gran tendencia generalizada que también tiene que ser evaluada como cierto tipo de perversidad sobre nuestra atención y sobre nuestro tiempo, uso de nuestro tiempo libre como trabajo para ellos, ¿no? No es un trabajo que te beneficie a ti, es un trabajo para alguien más. Sí, sí, creo que sí me gusta pensar en esta, también como el ser, no sé si decirlo así, ser autocríticos a la hora de consumir alguno de este tipo de juegos, como el pensar o como el darse cuenta que no, que hay juegos que no van a llegar a nada, pero también el pensar en cómo nosotros podemos sacarle cierto provecho, ¿no? Eh, como pensar como bueno, si yo aprendo estas mecánicas y las repito a lo mejor y me vuelvo más hábil acomodando mi cuarto, ¿no? O no sé, como que trato de pensar en cómo... Sí, yo soy mamá. en cómo tratar de sacarle provecho dentro de todo de este mundo de toxicidad de videojuegos que tienen como estas... otra vez vuelvo como a estas prácticas nocivas del farming, ¿no? Que justo no llevan como a grandes cosas. Es que a mí lo que me parece como muy problemático es si se pueden crear espacios lúdicos. No, o sea, por ejemplo, pienso, si yo soy un aprendiz de un herrero, hay un trabajo repetitivo que voy a tener que comenzar a hacer en un principio y que me va a ir dando habilidades para poder llegar a hacer un trabajo muy sofisticado en herrería, ¿no? Que incluso supere a mi maestro, ¿no? Que tendría que ver ya con una relación con el material, las herramientas, pero en el sentido del farming acumulativo, o sea, creo que esa es como la diferencia, ¿no? Como en un trabajo técnico que puede iniciar siendo repetitivo, eh, puedes ir aumentando tu nivel de destreza, de sofisticación, ¿no? Incluso crear alguna cosa, ¿no? O sea, en algo como la herrería, por ejemplo, podrías crear alguna técnica o algún tipo de maleabilidad entre tu herramienta y el metal que te dé algún resultado como muy singular. Pero en el caso de la acumulación de tengo que primero hacer toda esta talacha durante 50 niveles para entonces en el nivel 51 poder comenzar a ser creativo. O sea, la pregunta es, ¿esta talacha que hice en realidad me está dando herramientas para poder hacer el trabajo del nivel 51 o me pude haber saltado al nivel 51 desde el principio? Creo que en estos ejemplos que ponen, uno que se me hace diferente como del farming, y la verdad es que con mucha precaución lo pondría ahí, es el Death Stranding, que lo define como Hideo Kojima, un walk simulator, pero que lo innovador de eso es que cumple con todos los requisitos para hacer farming, porque la idea es como que eres un mensajero muy sofisticado y que trabajar en conjunto, porque está la función de hacerlo fuera de línea o en línea. Se crea comunidad entre ellos y pueden dejarse como herramientas, sobre todo caminos, pero justo la idea es como que sí hay una historia de fondo, pero rompe como con la temática de microtransacciones y demás, porque no hay una forma directa de obtener como los créditos en el Death Stranding, y el máximo que puedes hacer es, si todos cooperan,
como un tipo de autopista que idealmente volvería más divertida la experiencia de todos los jugadores, pero para eso tienen que haber cooperado todos para construir esa carretera y poder ocupar el máximo de ítems que fuiste colectando a lo largo de la historia. Pero si solo te dedicaste como a historia, te caíste muchas veces y probablemente tuviste que dar más de una vuelta y no sé, se me hace curioso. Y igual con Hideo Kojima en su última entrega de el Metal Gear, toda la temática tenía como recolección de plantas, plantas y medicinas, y tenías que también básicamente cooperar con el modo en línea para un desarme nuclear total. O sea, podías optar en esta dinámica que planteaba Kojima, o bombardearse todos nuclearmente, o robarse las armas nucleares todos y hacer un desarme nuclear completo, pero para eso te pedía requisitos técnicos que tuviste que haber hecho durante toda la campaña. Ahí el caso curioso es que por regiones, sobre todo en América, había pasado que se robaban las armas y las empezaron a usar. En Asia creo que había sido lo contrario, optaron por el desarme nuclear y quedaron libres, pero son como casos muy particulares que no sé si pondría como farming porque corresponden a otras categorías de juego, pero se me hicieron entretenidas y pues tienen algún propósito. Bueno, también estaba pensando en si existen algunos juegos que rompen con esta como práctica de acumular. Y como lo mencionabas, de estos juegos en donde a lo mejor y me salto el acumular tantos ítems para el nivel 51 ya llegar a un resultado, ¿no? ¿Qué pasa si me salto directo al nivel 51? Me llegó justo a la mente el Zelda Breath of the Wild, en donde justo desde que tú sales de la cueva de donde despiertas, tú puedes ir directo con el jefe final y tratarle de ganar, ¿no? Pero si haces eso va a ser muy difícil porque no tienes nada. Entonces el farming se vuelve una mecánica de juego bastante importante porque no solo es acumular cosas, sino de verdad no se queda en acumular un ítem o un elemento. Y rompe también justo con esta noción de acumulación porque todos los elementos que tú llegas a recolectar se rompen, se desgastan o los utilizas y ya no vuelves a tener otro hasta que vayas a farmear y lo encuentres. Entonces, sí existe esta parte en donde tú desde el principio puedes ir a pelear y a lo mejor tienes mucha suerte o eres muy habilidoso y ganas, o tienes esta otra opción en donde vas, exploras, recoges armas, recursos, que incluso también las armas se rompen, o sea, no son eternas. Eh, y creo que hablan del farming desde una perspectiva un poco más como más, no sé si decirla más, como es que se me fue la palabra. Se me van mucho las palabras, disculpen, pero como no tan intrusiva, ¿no? Entonces, justo ya no es tanto ir a farmear para acumular, sino también ir a farmear porque de verdad vas a necesitar esos recursos y te van a dejar avanzar ya sea más fácil en la historia o tú puedes decidir hasta qué punto dejas de farmear y seguir avanzando en la historia. Sí, creo que estaba justo pensando en el mismo ejemplo de los juegos de Zelda que justo están intentando hacer como esa alteración al proceso de farming, ¿no? Creo que existe una problematización con eso, donde pues la idea, como tú bien dices, ¿no? Ya no es acumular de forma generalizada todo, todavía existen ciertas cosas que se farmean por el valor que tienen y por lo que lo puedes intercambiar, ¿no? Hay ciertas pociones, etcétera, etcétera, pero, pero en general intenta ver esto, que las cosas están ahí disponibles para que las uses cuando las puedes llegar a usar, que en lugar de que las acumules haya oportunidad de uso, ¿no? En el Tears of the Kingdom justamente lo que juegan es eso, ¿no? Que hay un montón de elementos que puedes construir tú siguiendo la dinámica de los juegos de construcción
y justo lo que están intentando hacer es que utilices ciertos criterios tuyos para crear cosas con eso, para que se vuelva una atmósfera donde uno pasas más tiempo en el juego porque disfrutas ese tipo de jugabilidad, de construcción de objetos y de aprovechamiento de cierto tipo de cosas. Pero aún en esos términos, creo que el problema es que el farming no solo aparece como un tipo de juego, sino que como bien decía Hassem, creo que tiene que ver con cierto tipo de forma de estar en el juego, ¿no? Y que creo que ha sido interesante problematizarlo. Si es técnica, si es mecánica, si es dinámica, ¿qué es exactamente lo que está sucediendo cuando operamos a partir de esta función de farming, ¿no? Y sea el farming nocivo o sea un farming creativo, ¿no? Creo que ahí es donde se abre de forma muy interesante como estos límites de qué es el trabajo y qué es el juego, porque en los dos hay oportunidad de repetición, ¿no? Todos los días en nuestros trabajos, pues vamos y hacemos lo mismo o cosas muy similares todos los días, ¿no? No es que cada día haya algo diferente y increíble, ¿no? O en una práctica de fútbol americano, pues uno va a estar repitiendo las jugadas una y otra vez para que haya un afinamiento de la capacidad de realizar cierto tipo de jugadas. Eh, pero después de eso hay otro tipo de repeticiones que no tienen este tipo de finalidades, que sus finalidades son explícitamente la repetición de esta fundamentación de acumulación y de explotación de los espacios como una forma de autosatisfacción. Entonces creo que si se hiciera una pregunta si el farming es bueno o malo, yo creo que más que intentar evaluarlo como bueno o malo, lo importante proviene lo importante proviene de pensarlo como una forma en la que se está desarrollando nuestra forma de trabajar y de jugar y de incorporar estos procesos de repetición que dentro del mundo computacional ha sido puesto como los términos de la cibernética, ¿no? Son los términos de generar formas cíclicas de trabajo que son repetitivas y que se puede garantizar un resultado. Lo que se está buscando es que nosotros contribuyamos a este tipo de procesos de control, estos procesos cibernéticos que están ahí. Nosotros simplemente encontramos una forma de ejecutarlos dentro de los juegos para que tengan cierto tipo de eficiencia, ¿no? O sea, no vas a intentar vender la hierba más barata en Zelda, sino que vas a ir a buscar los plátanos y hacer pociones mighty para al final vender esas pociones que se venden por muchos más rupees, ¿no? Existe una idea de acumulación y una práctica, sí, pero también existe una posibilidad de entrar a la práctica y entrar al desarrollo. Entonces, el problema es cómo operamos estos dos entre estos términos de trabajo y de juego. Es que lo que yo estaba pensando es como, o sea, a propósito de si los espacios de juego tienen que ser pedagógicos, en el sentido de que te entrenan para una práctica de la vida real, o si los espacios de juego tendrían que ser, no me encanta la palabra disruptivo, pero es la que se me ocurre ahorita, como la posibilidad de suspender la realidad e inventar otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, me parece que ahí podría haber un problema o un espacio para pensar el problema del farming, ¿no? Porque aun cuando, o sea, es decir, si esa repetición que yo estoy llevando a cabo me está preparando para una tarea de la vida real, ¿hasta dónde eso es juego, no? O en realidad solamente es un entrenamiento, no sé si decir buena onda, es que a mí el problema de lo divertido, o sea, de pensar que el juego es divertido y que el juego es satisfactorio y el juego es agradable y el juego, ¿no? Como son sonrisas siempre, siempre me provoca mucho conflicto porque
quieres pensar que la cultura sea divertida, que la ciencia sea divertida, que la literatura sea divertida, que el estudio sea divertido, ¿no? Entonces, como si el único gozo posible está en pasármela bien y que todo esté livianito y sea muy digerible, ¿no? Y como si no hubiese otras formas del gozo al margen de la satisfacción inmediata, ¿no? Porque creo que la repetición lo que te permite es eso, ¿no? Como una satisfacción, porque incluso cuando repites una tarea varias veces, aunque te equivoques, sabes que tienes la oportunidad de volverla a repetir y a repetir y a repetir hasta que ya te quede, ¿no? Como examen de las escuelas, que te puedes hacer el examen 20 veces hasta que lo pases, ¿no? Entonces, no sé, o sea, justo allí pienso como si no se pone en problema la noción de lúdico como algo que tendría que servir para algo, ¿no? Porque para mí el juego no tendría que servir para algo en específico, sino lo veo más como justo un proceso de individuación, como en Simondon, ¿no? Es como a partir del error y del encontrarme con lo desconocido, puede salir algo que todavía no sé qué es, ¿no? O sea, para mí el juego tendría que ser más así. Entonces, no sé si el farming en sí lo que está implicando es una forma de pensar el juego, ¿no? Como si, o sea, si no fuera farming, ¿qué sería? O sea, porque hay farming como en light, o sea, todo lo que hemos dicho son como muchas manifestaciones del farming y me parece que lo que tienen en común todas es que responden a un sistema de producción que es extractivista, acumulativo, ¿no? O sea, en mayor o en menor medida. Sí, yo percibiría algo parecido, pero creo que es algo que está problematizado, porque creo que existen ciertas intenciones donde quieren decir que las formas de juego cada vez están asociándose más con formas de relación económica y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mantener las relaciones de juego dentro de un contexto que parecería que cada vez es más agresivo en términos de economizar las acciones dentro de los juegos? Sea que tú estés comprando cosas dentro de los juegos o que se vendan fuera o que se haga farming, se haga acumulación, lo que sea, tiene que ver con cierto tipo de estrategias de relaciones en el mundo, ¿no? En ese sentido, creo que es como podemos decir que los juegos son parte del mundo, ¿no? O sea, que no es que sean un mundo aparte, sino que están en el mundo y están generando cierto tipo de formas de acción porque están generando cierto tipo de práctica. Si algo sí tienen los juegos, sobre todo a las personas que invierten más tiempo en ellos, es que le van generando cierto tipo de habilidades, ¿no? No son habilidades que necesariamente sean trasladables al mundo, pero sabemos que se han trasladado habilidades que tienen que ver con cierto tipo de shooters, con la habilidad de utilizar drones, de utilizar otro tipo de maquinaria de guerra, ¿no? Que hoy en día con la brutalidad en Palestina, pues se nota que el uso de estas cosas y la realidad de esta intervención en el mundo, de este tipo de operaciones, que no es que sean lúdicas, no es que sean juegos, parece que son juegos, pero no son juegos, ¿no? Por eso les dicen que son ludiformes, ¿no? Y en ese sentido intentan aparentar que son un juego a pesar de que sus efectos son otros. Pero lo que utilizan del juego es la apariencia, lo que utilizan del juego no es la constitución mismo y el disfrute del juego, como tú lo estabas diciendo hace rato, Elena. Yo creo que tiene que ver como con una búsqueda en ciertos casos de enmascaramiento de los procesos económicos y cómo los videojuegos son una representación de nosotros. Sí, por ejemplo, con este último se me vino a la mente Animal Crossing, en donde justo es un juego en donde tú te endeudas para pagar tu casa y todo el juego se trata de ti trabajando. Te puedes endeudar en la vida real ni eso. Bueno, y en el juego, todo el juego se trata de prácticamente trabajar para vender, para pagar tu deuda. Y no solo eso, sino para mejorar tu casa, pero ¿qué pasa si tú mejoras tu casa? Te vuelves a endeudar. Y está también esta otra parte en donde se vuelve repetitivo, acumulas cosas, o sea, están estos como pequeñas recompensas, por así decirlo, porque igual no es algo que tú te ganes, sino que también tú trabajas, te compras
ropa, ¿no? Que es lo más vistoso, o ítems para tu casa. Entonces, justo es como un reflejo de esta sociedad en donde tú sales a trabajar, te compras cosas, te sientes bien, dices, otra vez voy a salir a trabajar para comprarme más cosas, y se vuelve un ciclo, ¿no? Entonces, justo es un juego que, por ejemplo, en mi caso a mí me llamaba mucho la atención, me emocionaba mucho, lo compré, lo jugué unos cuantos días y me di cuenta como de, no estoy haciendo nada, o sea, solo es un ciclo en donde recibo cosas bonitas, me siento bien y vuelvo a hacer lo mismo, pero al final de cuentas no me está llevando a ninguna parte. Entonces es como después apagar el juego y pensar de, rayos, ¿qué estoy haciendo también afuera, ¿no? Como que es lo que, como que vi ese gran reflejo de que sí es un juego que se ve muy bonito, pero también es un reflejo de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Bueno, pensando como en estos ejemplos que están poniendo, me acordé como de una saga de Capcom que su mecánica principal es el slasher, se llama Dead Racing, pero justo como en lo que refleja, tienes ahí un gran problema con todas las entregas, al menos hasta las primeras 3 de la saga principal, que si tú decides como solamente ir explorando y hacer acumulación de ítems y sobre todo como de unas cartas que te facilitan mucho la experiencia en el juego, te pierdes como la historia principal. O sea, hay una penalización directa que es que no puedes descubrir como el secreto de quién causa toda la dinámica principal de la historia, ¿no? Entonces te restringe mucho y al principio como que sí llega a causar frustración esto porque tienes que decidir o me entrego a la experiencia completa del juego y encontrar todo lo que hay en el juego o juego la historia y descubro como el final legítimo, pero aunque pareciera que no tiene como esa penalización y optas por otras rutas, descubres que justo por haber optado por esas otras rutas, no puedes pasar de cierto punto y acorta mucho tus horas de juego y te obliga a volver a empezar una partida. Entonces, creo que estaba pensando en eso. Y el lado contrario se me ocurría como el sujeto que creó Stardew Valley, que su juego terminó en una cosa completamente diferente a como lo había pensado, porque ahora incluso está con microtransacciones y elementos y demás, cuando antes solo podías como cosechar pepinos. Entonces, supongo que por ahí va esto del reflejo de la sociedad en los... ¿Pero tienes algún contraejemplo? Pues es que pensaba en Stardew Valley, pero justo terminó siendo parte también como de estas mecánicas. Empezó como una cosa y terminó como otra. A lo mejor Diablo 3, se me imaginaría, pero también tiene un contra ahí muy grande. Y también existe como este factor de acumulación, ¿no? Aunque es que ese es el término, ¿no? Donde pienso que está intentando reflejar una forma en la que nosotros estamos en el mundo, ¿no? Donde estamos buscando como conseguir ciertas cosas, las acumulamos, las tenemos en nuestra casa, otras no nos alcanzan, se acaban y estamos como en esa gestión económica y de cierta forma existe una forma de gestionar el juego económicamente, ¿no? Y económicamente puede ser desde temporalmente intentar acabarlo rápidamente en la menor cantidad de tiempo, o también puede ser el efecto de ser alguien que le gusta completar los juegos, ¿no? Y entonces intentas obtener todo. Cada una es una mecánica diferente, pero está intentando hablar más allá solo de una forma de estar en el videojuego, es una forma en la que estamos, porque vamos apropiando, o bueno, esa sería como cierto tipo de reflexión, cierto tipo de características de este tipo de transacciones como formas de relación. Y si lo vemos, también son formas en las que se intenta reflejar como empiezan a funcionar muchas de las apps de consumo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la app de algún supermercado muy grande funciona eso, ¿no? El chiste es cliquéale las cosas que quieres,
y después pues ya hay que pagar, ¿no? Hay que hacer la transacción y empiezas a entrar como en ese tipo de dinámicas de transaccionalidad por acumulación de objetivos, de hacer un carrito, de hacer de hacer un objeto que te dé una serie de propiedades digitales. Y es interesante porque también habla los términos de apropiación de los objetos en este mundo digital, ¿no? Cuando hablábamos de las Final Weapons de Final Fantasy VII, pues justamente también tiene que ver con ese tipo de procesos de ir consiguiendo una serie de objetos que te generan una transformación en la experiencia del juego, ¿no? En el Final Fantasy X lo que te daba repetir las cosas y conseguir la mayor cantidad de cosas que tenían que ver como o con pruebas muy complicadas o, o pruebas o pruebas que requerían una acumulación grande, justamente estaban asociadas a cómo podían las armas romper el límite de 9.999 de daño. Entonces, justamente este tipo de cosas van generando otro tipo de formalidades y de juegos, pero creo que conducen también a mostrar que nosotros existimos en el mundo desde formas que estamos economizando desde esta forma. Creo que se puede conceptualizar como una forma en la que se intenta metaforizar la forma de existir en el mundo y de actuar en el mundo y cómo la repetición tiene una serie de efectos en nuestra existencia. No, yo estaba pensando si, o sea que si ponemos en esta atención al farming como mecánica, tú como creativo de los videojuegos, ¿qué pone en problema tu trabajo? O sea, es lo que estaba como pensando, ¿no? O sea, más allá como de toda la reflexión que podemos llegar a hacer, o sea, eso cómo tendría efectos en tu trabajo como creador de videojuegos. Yo creo que justo está en esta parte de lo que hemos estado comentando de la repetición, ¿no? De cómo si tú vas a desarrollar un juego en donde la mecánica principal sea farmear, cómo no volverlo algo 100% cíclico que no te lleve a nada. Y también depende mucho de tú como desarrollador, desarrolladora, quieras tratar este juego, ¿no? Si tú quieres que las personas estén en tu juego porque simplemente quieres que que sea una adicción, el eh, el pensar en cómo mantenerlos ahí, qué sistema de recompensas les vas a dar o demás, o si tú quieres que tu juego tenga como mecánica principal el farming, pero que te lleve algo, ¿no? Como que te lleve, que tenga una historia de fondo, como lo decíamos con el Zelda, en donde pues te lleva, ¿no? O sea, el farmear te apoya a poder terminar el juego. También otra problemática es justo el meterse eh, a como yo lo llamo, este mundo nocivo de las microtransacciones, que no todo el tiempo van a ser el tú pagar para que tu granja sea la mejor o demás, sino, por ejemplo, se ve mucho en los juegos de móvil, en donde los desarrolladores ahora tratan de hacer que tú estés el máximo del tiempo posible en el juego, no porque tú vayas a pagar dentro del juego, sino por la publicidad, ¿no? Porque te ponen publicidad, te dicen, espera estos 5 minutos en lo que pasa la publicidad y ya puedes seguir jugando. O bueno, también está esta otra parte de microtransacción un poco más amigable, entre comillas. Y lo digo así porque realmente tú no estás dando dinero, sino te dicen, te damos estos ítems y tú ves 3 anuncios, ¿no? Entonces, justo esas dos como problemáticas están dentro del mundo de los desarrolladores en cuanto a también qué tipo o por dónde quieres llevar tu mecánica del farming. Sí, creo que este tema de cómo ir conduciendo como cierta dinámica de repetición, porque si lo reducimos a farming, parecería que solamente serían los procesos de acumulación, pero creo que si lo generalizamos como a este otro nivel,
procesos de repetición, a los procesos iterativos dentro de los videojuegos, creo que, creo que nos conducen a la pregunta de cómo es que los procesos de los videojuegos nos pueden llevar a hacer transformaciones, ¿no? Y creo que el tema que discutíamos antes y que es bien interesante explorar es el tema de cómo alterar los modos de juego dentro de esos términos capitalistas, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Están todos estos juegos de repetición móvil que son, sobre todo pienso en los juegos tipo Candy Crush, etcétera, etcétera, que justamente lo que tienen es esta repetición, 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 y que tiene una cantidad de niveles indeterminada. Si se te acaban los niveles, el día siguiente van a tener más niveles. Pero justamente lo que tienen es este incentivo a que estés frente a la pantalla y que estés realizando, por un lado, ver los comerciales y por el otro lado, las microtransacciones a partir de, primero te regalan ciertos ítems para poder ganar más rápido, lo que sea, y si tú quieres, puedes comprarlos, ¿no? Ya que ves la eficiencia y la eficacia que tienen ante los retos de esos juegos. Entonces, creo que los límites tienen que ver sobre cómo podemos salirnos como de cierto tipo de procesos estériles dentro del juego. Hay alguien que le puede gustar y lo puede disfrutar, ¿no? Es completamente normal, pero de que existen ciertos rasgos de enajenación dentro de este tipo de procesos económicos dentro de los juegos que nos afectan, creo que es algo que vale la pena reflexionar y que vale la pena ahondar más que solamente darles una carta blanca, decir a veces hacer cosas repetitivas es divertido, ¿no? Como tejer, ¿no? Es que, por ejemplo, yo ahí pensaba, o sea, que justo no es como que, se piensa como en esa relación entre las repeticiones afuera del videojuego y las repeticiones al interior del videojuego. Como, y tú usas la palabra enajenación, ¿no? ¿Cómo es que cómo establecemos relaciones con las repeticiones, ¿no? Al interior y al exterior de los videojuegos? Porque, o sea, a mí me preocupa como estos dos lados del discurso, ¿no? Como siempre ponemos toda la responsabilidad en el individuo, ya sea el ciudadano, el jugador, el comprador, pero por el otro lado, como todos los escenarios que existen son de repetición, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo le pedimos al jugador que no le guste el farming vacío, por usar un concepto, si todos los escenarios lo demandan, ¿no? O sea, pones el ejemplo de tejer, o sea, tejer es repetitivo, pero es creativo, ¿no? Porque es decir, sobre una serie de repeticiones, o sea, a mí me asombra, por ejemplo, tanto en el crochet como en el ganchillo, cómo girar la aguja, darle vuelta al hilo, puede crear como un patrón diferente, ¿no? O sea, es decir, y en la repetición las señoras inventan un montón de cosas, ¿no? Digo, yo estoy pensando en las señoras, pero hay un dominio de la repetición que te permite faltar a la repetición para poder hacer una creación y tener un patrón diferente, un diseño diferente, ¿no? Pero, pues que yo le preguntaba esto a Hassan porque decía, bueno, a ver, si yo fuera un desarrollador de videojuegos, ¿qué implicaría romper la repetición vacía? ¿No? O sea, es decir, ¿cuánto tiempo de videojuego me queda? O sea, pienso como en una telenovela, ¿no? Si quito toda la basura, ¿cuántos minutos de telenovela me quedan? Pues a lo mejor 2, ¿no? De 1 hora, ¿no? Yo creo que estás... Siendo muy benevolente. No, estás siendo muy mala con las telenovelas. O sea, lo pienso Cada lágrima cuenta. en términos del juego, ¿no? O sea, si le quito como todas estas dinámicas que si yo fuera a una escuela de aprender a hacer videojuegos, seguramente me dirían que la repetición es muy importante, ¿no? Y difícilmente vamos a ahondar en qué tipo de repetición, ¿no? O sea, seguramente en términos de la mecánica del juego,
es la manera correcta de hacer el videojuego, ¿no? Entonces, si yo le quito esa parte y además con qué hace conexión afuera, ¿no? O sea, esta ruptura de la repetición o la narrativa, ya después, ¿qué sentido me va a hacer a mí, ¿no? Si todo lo demás alrededor está lleno de eso. Creo que no dije nada. ¿De quién era esto? ¿Tuyo? No, dejes ahí. Híjole, ahora que usaste también como la palabra enajenación y que hablaban como de los desarrolladores, el único ejemplo en donde yo sé que un desarrollador ha cuestionado como su obra y la ha buscado eliminar después de haberla creado, es este sujeto que hizo Flapping Bird, que se dio cuenta justamente de la enajenación que estaba creando como en los consumidores de su juego. Él lo hizo como un espacio de experimentación para programar una dinámica sencilla en pues estos dispositivos móviles que estaban surgiendo en ese momento, y que después de darse cuenta de como la frustración que conllevaba el uso del tiempo en una pues tarea vacía, y que en realidad estaba recibiendo como mucho hate por parte de sus usuarios, eh, después de que le hace una propuesta de compra un desarrollador grande, un estudio de desarrollo grande, se da cuenta como de que no quiere ir por ahí y que no quiere ver, porque logra como dilucidar esto de las microtransacciones, porque viene como la propuesta de compra y que le hacen. Y entonces desaparece Flapping Bird, pero salen como, igual que en Nintendo, un montón de clones y emuladores y cosas de ese estilo. Y por ahí lo último que declara públicamente es justo que no logra su objetivo, ¿no? Que es retirar del mercado algo que enajena, que está vacío y que no cumple como ninguna función, ¿no? El sujeto creo que sigue desarrollando como cuestiones computacionales y de programación, pero ya no hace como apariciones públicas a partir de aquel entonces. Entonces, pues sí, justo. Es como el único caso que yo conozco cuestionado, ¿no? Sí, es que creo que más allá de los casos súper cuestionados, creo que tiene que ver con una operación simplificada, ¿no? Que nosotros realizamos de los juegos en continuidad, porque o sea, a la gente que nos gusta jugar juegos, pues sentimos un gran placer por jugarlos y podemos estar muchas horas y este tipo de repeticiones son parte del proceso, ¿no? Sabemos que nos vamos a morir en un juego y que vamos a tener que repetirlo para dominarlo, sabemos que vamos a tener que vamos a tener que entrar en este tipo de dinámicas de farming, en algunos casos simplemente para obtener algún elemento que está en la historia del juego, ¿no? Ni siquiera con un objetivo de completar todo. Pero, ¿de qué forma las formas en las que jugamos videojuegos son formas en las que nos relacionamos en el mundo? Es lo que a mí me preocupa, ¿no? No creo que sea una cuestión que por sí misma sea nociva, sino que tiene que ver con una práctica donde se mezclan como una forma preconfigurada de experimentar dentro del videojuego que se puede, que se puede interiorizar y se puede volver una forma reactiva de relación con el mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que la crítica no busca desaparecer o extinguir esto, sino tener conciencia mientras estamos realizando un proceso de farming que nos va a pasar a todos los que juguemos videojuegos o a la mayoría que juguemos cierto tipo de videojuegos, y que esto tenga una posibilidad de abrir esto que muchas veces mencionamos como gaming crítico, ¿no? Como, ¿qué es el gaming crítico? Esto sería un factor de gaming crítico, poder reconocer las condiciones de repetición a dónde te llevan cuando estás jugando. Sí, estoy pensando ejemplos también de juegos que rompan esta, esta, esta mecánica del farming, esta noción del farming. Digo, estoy pensando, todavía no se me llegan a la mente, pero creo que también va mucho por ahí, ¿no? Como la intención del desarrollador.
¿no? Del desarrollador, los desarrolladores, de también por dónde quieren llegar, bueno, ya lo mencionaba antes, de por dónde quieren llevar esta idea del farming. Y también sí se me hace interesante pensar en cómo romper esa mecánica, ¿no? Digo, ya lo mencionábamos con Zelda, en donde lo que tienes no permanece, sino termina siempre con extinguirse, con romperse. Pero ¿qué otras formas hay de romper con el farming, ¿no? Como de romper con esos ciclos dentro del farming sin que deje de ser 100% farming, ¿no? Entonces, no sé, como que tengo en la mente eso, como qué prácticas hay o qué otras puntos de vista hay dentro del farming para romperlo y no caer siempre a lo mismo, ¿no? A la misma técnica. Yo creo que esta es una pregunta muy complicada porque al final se va a reducir a la pregunta sobre las relaciones de trabajo y placer, ¿no? A las relaciones económicas. Si podemos pensar otro tipo de relaciones económicas y podemos instaurarlas por lo menos como una forma de juego, ¿no? Esta gran cuestión, si existe algo después del capitalismo, si el capitalismo es como un endgame de las posibilidades de organización económica del mundo, justamente están alrededor de esto, ¿no? Que es esta idea de si podemos pensar otras formas de relación económica. Yo creo que el juego justamente lo que evidencia en parte es la dificultad de pensar otras formas de relación económica, ¿no? Y creo que desde esa forma, que es algo que hemos estado haciendo en las últimas sesiones de Ludágora, que es pensar como los factores económicos de los videojuegos o cómo se economizan los videojuegos, justamente van a regresar a eso, ¿no? A una pregunta por cómo podemos simular, cómo podemos producir dentro de un mundo de juego formas de relaciones económicas que son distintas. Y el tema es que en la mayoría de los casos se muestran formas económicas que tienen que ver con transacciones con oro o con dinero o con lo que sea, y lo podemos ver en muchísimos juegos, o existen otros juegos que tienen mecánicas de intercambio, ¿no? De tú me das esto, yo te doy esto, y que es otra de las formas de solucionar, pero otra vez no es una forma que esté intentando producir otra forma de relación económica entre las personas, pensando la relación económica como una administración de la escasez, sino que tiene que ver con un problema más grande donde no logramos ni siquiera tener representaciones de otras formas económicas, de relación económica. Sí, Bueno, no, más bien que si quieren ir haciendo comentarios de salida. sí, está bien. Sí, bueno, creo que justo sería, como lo mencionaba antes, como a la hora de jugar, ser jugadoras críticos, como justo darse cuenta qué juegos qué juegos que tienen mecánicas de farming nos están llevando a algo que otros no, qué tanto nos están consumiendo este tipo de juegos. Pensar, yo me meto al Stardew Valley para cultivar mis plantitas y divertirme un rato y escuchar música de fondo o escuchar un podcast de fondo, o yo me meto a estos juegos en donde, bueno, me meto, hago lo mismo, pero además pago o empiezo a meterme a este mundo un poco más nocivo, como el ser críticos, ¿no? Como pensar hasta dónde queremos llegar como en este mundo, qué tanto estamos dispuestas a, a beneficiar a una empresa, y también cómo ver el pensar justo el cómo romper, como lo decía, cómo romper con esta práctica o esta mecánica del farming. Y también como, bueno, ya por último se me vino a la mente también el juego de Papers, Please. Me parece que al final, bueno, justo el juego juega con esta idea de trabajo, aparte de otros temas que toca, también el que al final del día te pagan y tú decides cómo, yo lo veo como una
como una crítica, un análisis, no un análisis, pero de cómo esta gestión económica, ¿no? Tú decides con este dinero pagar tu renta, pagar el médico porque te sientes mal. No me acuerdo qué otras opciones te daba, pero también pensar justo en estos juegos críticos en donde se analizan estas otras nociones como que los juegos ya han adoptado, que es justo la economía y pues justo, ¿no? Como dar o pensar que existen estas otras formas de jugar que no solo es como algo cíclico en donde no te lleva a nada, sino también te incitan como al pensar, al ser un poco más crítico, crítica. Entonces, bueno, creo que va más o menos por ahí el comentario final. Sí, yo creo que para mí la reflexión va sobre estos términos de la diversidad de la repetición, pero al mismo tiempo del conflicto que existe dentro de ciertas formas de producción o de sentido, ciertas formas de metaforización que conducen a cierto tipo de prácticas nocivas de juego, pero a mí me cuesta trabajo separarme del farming. Yo sé que si empiezo a jugar un juego, un RPG que me gusta, voy a empezar a hacer ese proceso de aumentar la experiencia lo más rápido posible, lo más pronto, para poder facilitarme el juego. Pero después me digo, también tiene un problema de displacer eso, porque muchas veces cuando llegas con ciertos malos, con demasiada experiencia, con demasiado aumento de las habilidades, se vuelve aburrido el juego, ¿no? O sea, hacerle un overkill a un malo de nivel o a un malo final, pues no tiene ningún, o sea, o sea, pierde también cierto sentido de placer. Entonces, creo que es interesante explorar como todos estos sentidos de cómo se relaciona el trabajo y el placer dentro de nuestra vida y con respecto a los videojuegos, ¿no? Entonces, eso es algo que me pareció súper interesante, como el juego, placer, que siempre están relacionados, también están ahí entremezclados con el trabajo y son cosas que en el mundo están entremezcladas, ¿no? Pues creo que es algo interesante cómo es que eso se presenta visualmente en los juegos. Bueno, pues yo pensaría que de pronto estaría bueno pensar una sesión de Ludagora sobre placer y gozo, ¿no? Porque, o sea, a mí me parece muy interesante, o sea, por ejemplo, el marketing, cómo vende la idea de satisfacción. Y de pronto me parece que la industria del videojuego actual, o sea, la industria, no lo mainstream, se convierte más bien como en como en el espacio ideal del marquetero, ¿no? O sea, en realidad, o sea, es que a mí me causa mucho conflicto, como por ejemplo en el periodismo, como siempre se acusa al lector de ser ignorante, de ser flojo, ¿no? Pero el propio contenido no se mueve a lo estimulante o no se sale de su lugar de consumibilidad, ¿no? Desde el tipo de noticia, el tratamiento de la información, el uso del vocabulario, ¿no? Siempre se queda en el espacio donde es consumible, pero la culpa es del lector, ¿no? Es decir, como si no se pudiese trazar otro tipo de relación y además como si esa relación tuviese que mantenerse estable en los mismos términos en la vida de la revista, en la vida del diario, en la vida de cualquier medio, ¿no? Y entonces pienso un poco que en los videojuegos ocurre como esa misma cosa y entonces otra vez es el usuario, ¿no? Que no le gustan como eh, eh, los juegos que lo reten o que lo desafíen o que lo estimulen o que le pidan, ¿no? Entonces otra vez el problema cae sobre el jugador y entonces pareciera que todo el demás ecosistema no tendría por qué modificarse, ¿no? Entonces creo que sería interesante y por ejemplo este tema de la enajenación lo venimos arrastrando desde los 80s, 90s, ¿no? O sea, me parece bien interesante cómo se establece esa relación a la que le llamamos enajenante, ¿no? Porque es como si alguien viniera con su varita y te enajenara, ¿no? Y entonces, no, o sea, ¿cómo se traza esa relación en la que yo te estoy diciendo que estás enajenado, ¿no? O yo como te enajeno, ¿no? No sé, se me hace como
como extraño que lo mencionemos así, que no más bien pensemos cómo se da, ¿no? Y el tema del gozo y el placer, no solamente en términos del erotismo, sino qué es lo que nos da gozo, ¿no? ¿Qué es lo que nos da placer? ¿Cómo se está estableciendo esa relación? Y pues bueno, sería lo que yo tendría que decir. Y pues bueno, de trabajo podríamos hablar un montón, ¿no? Nos vemos en la próxima Sorpresa. sesión de Ludagora. Hasta luego. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.